El vigor de las palabras de Jeremías aparece como un trueno que sacude almas y corazones. Sus mensajes no fueron sencillos ni cómodos de oír, pues anunciaban el inminente juicio que caería sobre su pueblo si no regresaban a la senda de la fidelidad. Se cuenta que, entre muros agrietados y calles polvorientas, se alzaba su voz con una firmeza capaz de retumbar en cada rincón de la ciudad. Los líderes y el pueblo parecían atrapados en una embriagadora sensación de seguridad, como si nada pudiese romper su aparente tranquilidad, hasta que la figura de este profeta se convirtió en un recordatorio constante de su responsabilidad ante Dios. Aunque muchos cerrajearan puertas y cubrieran sus oídos, él continuó alzando la voz sin titubear, aun a riesgo de su propia libertad y su vida. Sus ojos veían más allá del momento presente y apuntaban hacia el horizonte donde asomaba el peligroso ejército babilónico. El relato cobra fuerza cuando se profundiza en la determinación de Jeremías. Aquel hombre, a menudo acusado de sembrar el desánimo, no reculó ante la furia de los poderosos. Interpelaba a sacerdotes, reyes y profetas falsos por igual, denunciando las injusticias y el abandono de las enseñanzas divinas. Se escuchaban sus advertencias en las plazas principales. Los curiosos se detenían unos instantes, aunque muchos se marchaban negando con la cabeza, deseando silenciar la incesante llamada al arrepentimiento que emanaba de su boca. Había en su tono un candor inusual, una mezcla entre tristeza y determinación que estremecía a quienes lo oían con el corazón abierto. Sin embargo, los orgullosos preferían burlarse de él o acusarlo de conspirador, como si traer una advertencia tan seria no fuera un acto de compasión, sino de traición. Una de las escenas más conmovedoras de su historia es cuando se ve obligado a enfrentarse al propio rey. Cuentan que, en el palacio, orlado de decoraciones y custodiado por guardias, Jeremías proclamó que el esplendor de Judá caería bajo la mano de un invasor extranjero si no se revertía la conducta corrupta que reinaba. Terribles decisiones estaban siendo tomadas por consejeros que buscaban su propio beneficio, olvidando a los más necesitados y alimentando la codicia. En ese momento, Jeremías alzó la voz con fuerza, insistiendo en que solo un verdadero giro del corazón evitaría la catástrofe venidera. Muchos lo escucharon con asombro, algunos con rabia, y otros con burlas encendidas que deseaban desacreditarlo. Pero ni las murmuraciones ni la amenaza de encierro desvanecían del todo el eco de sus sentencias. La resistencia a sus mensajes se hizo más evidente cuando las prisiones empezaron a abrirse para encerrar a aquel cuyos discursos se consideraban peligrosos para la moral pública. En un relato punzante, se describe cómo Jeremías fue arrojado a una cisterna fangosa, sin más compañía que las frías paredes y la oscuridad que amenazaba con sepultarlo eternamente. Podría pensarse que aquella soledad lo quebrantaría, pero en medio de la penumbra seguía forjando esperanza, convencido de que su misión tenía un propósito mayor. Un puñado de almas nobles, conmovidas por la injusticia, lo ayudaron a salir de aquel pozo. Y, lejos de callar, continuó proclamando la palabra que, de acuerdo con él, provenía directamente de Dios. Se vuelve cada vez más intenso el relato cuando se acerca la amenaza babilónica. El mismísimo Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigía sus fuerzas hacia Jerusalén, y cuantos vivían allí podrían haber huido o protegido la ciudad con estrategias prudentes. Sin embargo, reinaba una mezcla de confusión y negación ante el anuncio del desastre. Jeremías insistía en que era inminente, en que el pueblo debía reconocer sus errores y suplicar misericordia genuina. Pero las autoridades, empecinadas en mantener su posición, se negaron a escuchar. Poco a poco, el cerco de los ejércitos enemigos se fue cerrando, y la tensión dentro de la ciudad se hizo tan densa que parecía casi palpable. Los muros no eran suficientes para detener la mano del destino, o la consecuencia de sus propias malas decisiones. Durante aquel asedio, Jeremías continuó ofreciendo avisos cargados de un dramatismo que podría helar el aliento. Las puertas de la ciudad se sacudían con cada impacto del invasor, en tanto los líderes se enfrascaban en discusiones estériles y la población sufría hambre y miedo. Aún en medio de la desesperación,
El profeta seguía anunciando que había un atisbo de esperanza si realmente volvían a la senda del Creador, recordando el pacto forjado tiempo atrás. Pero la mayoría se negaba a dar marcha atrás. Lo intrigante es que, aún después de las capturas y la devastación, Jeremías pronunció palabras de consuelo y promesas de restauración a largo plazo, apuntando a que no todo estaba perdido. Su mirada iba más allá del infortunio presente y se asentaba en la profunda convicción de que la misericordia divina podría resurgir en el futuro. El momento de mayor dramatismo acontece cuando, tras la caída de Jerusalén, la ciudad yace en ruinas y muchos de sus habitantes han sido desterrados. La escena pinta un panorama desolador, casas calcinadas, muros destruidos y lamentos que inundan las calles vacías. En esa atmósfera de polvo y ceniza, Jeremías se pasea con el corazón quebrado, pero no con la voluntad vencida. Su voz aún retumba en las piedras caídas, anunciando un eventual retorno y la posibilidad de reconstruir no solo la ciudad, sino también la comunión espiritual perdida. Parece increíble que, tras tanta confrontación y sufrimiento, el profeta se mantenga firme en su propósito, recordando que la compasión y la justicia divina no son meras ilusiones. Resulta sobrecogedor contemplar el coraje de este hombre destinado a enfrentar miradas de odio y burla, y a la vez a plantar semillas de esperanza en medio de la desolación. El libro de Jeremías nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar advertencias difíciles, sobre la valentía de aquellos que alzan la voz cuando todo el mundo prefiere el silencio y, por supuesto, sobre cómo la fidelidad y la humildad pueden evitar males mayores. La historia está colmada de episodios en los que la obstinación humana choca contra las guías divinas, y el resultado es un recordatorio vivo de las consecuencias que surgen cuando se cierra el oído a la verdad. No se trata solo de un relato antiguo, sino de un mensaje que hace eco hasta nuestros días, instando a examinar nuestras propias decisiones y a atender esas señales que, a veces, nos recuerdan el rumbo adecuado. Al final, queda un aire de enseñanza que no pasa desapercibido. Jeremías, con su tenacidad, demuestra que denunciar lo incorrecto es un acto de amor hacia la comunidad, incluso cuando las voces en contra resultan ensordecedoras. Sus palabras invitaban a la renovación espiritual y al arrepentimiento sincero, pero también apuntaban al consuelo que surge tras reconocer los errores y volver a la raíz. Es un mensaje potente. No hay restauración sin conciencia de lo que se ha hecho mal, y no hay futuro estable sin la integridad que exige el compromiso con lo sagrado y lo justo. Este relato nos recuerda la importancia de cuidar los valores fundamentales y de no subestimar el poder que puede tener una sola voz que habla con la convicción de servir a un propósito superior. En conclusión, la historia de Jeremías en el Antiguo Testamento despliega un drama de voces que claman en el desierto y de personas atrapadas en su propia ceguera. Un profeta que experimentó el rechazo, el exilio y la burla, pero que se atrevió a mantenerse fiel a la misión de advertir y guiar. Hoy, al mirar este pasaje, se puede encontrar un soplo de esperanza y un llamado a la responsabilidad. Reconocer cuando estamos ignorando los avisos oportunos podría salvarnos de la dura experiencia de enfrentar las consecuencias irreversibles de nuestras acciones. Tal vez todos tengamos un poco de Jeremías en nuestra conciencia, invitándonos a ser valientes al alzar la voz por aquello que es correcto, incluso cuando resulta impopular, y recordándonos que la verdadera reconstrucción surge después de un genuino cambio de corazón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.